alzaré mi voz a ti. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de estar unidos, mi Dios, para aprender de ti, para ser edificados en tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios. Buenos días. Qué bueno que hemos destinado nuestro domingo para edificarnos en la palabra de verdad, y ese es el camino de los santos de Dios. Ese es el camino de los santos de Dios. Estamos esperando las reuniones para estar, sí, cada día, sí, en unidad. Hoy no se puede que venga toda la congregación junta, pero en la medida que lo vayamos pudiendo hacer, no porque se dé la instrucción, sino por el contexto en el cual estamos viviendo, y eso es lo que tenemos que considerar siempre. Damos gracias a Dios, que bueno que está acá, que bueno que está conectado, que el Señor Dios le siga bendiciendo, y hemos escogido lo mejor. Lo mejor es ser instruidos en el mensaje de Cristo, nuestro Padre Celestial. Estamos los domingos en una serie titulada Frases Bíblicas, y cada una de ellas estoy seguro que ha traído una edificación, una construcción de nuestras vidas, para ser más parecidos a Él conforme pasa el tiempo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Hoy, en esa frase bíblica ya número 28, que son infinidad de frases bíblicas, no sé cuántas más vamos a compartir, pero vamos a seguir compartiendo de la palabra de Dios. Hoy vaya usted a mí y acompáñeme a Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, para conocer el sentido exacto por el cual el Señor puso en el corazón a través del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, en este caso, esta frase. Y esta frase es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Una vez más, esa fue la convicción del apóstol Pablo, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que vivamos y que aprendamos y que estemos siempre preparados para esas bendiciones y esas promesas que son en Cristo Jesús un sí y un amén para la gloria de Dios Padre. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando todos nosotros nacemos, seres humanos, todos nosotros nacemos, en ese tiempo, o nacimos, ¿verdad? También se puede, en alguna frase usamos nacimos, en otros nacemos. Hay algo que tenemos por seguro que acontecerá. Hay algo. O sea, todas las cosas en esta vida son probabilidades, o hay probabilidades de que acontezcan. Pero hay algo que hay 100% de probabilidad que va a acontecer. Y ese no tiene ni siquiera el 0.00001% de error, sino es al 100% se va a cumplir. Esto es un hecho, y además es una promesa de Dios. Y es la muerte. Todos vamos a fallecer, todos vamos a morir. Pero cuando se mencionan estos temas, e inclusive yo creo que algunos en este momento que ignoran este punto, o desean ignorar, y que tienen aún conflicto con la muerte, pues a lo mejor ahorita están reprendiendo, que esos no son de casa de oración, porque estamos bien enseñados. A lo mejor en este momento está reprendiendo, no, aléjate de mí, Satanás, lo cancelo, ¿verdad? Lo rechazo. Esa es una realidad. No podemos rechazar, no podemos dejar de recibir algo que es una realidad y que Dios nos enseña. Y como le digo yo, hasta es una promesa. Bueno, una promesa para aquellos que vivimos en Cristo. Esa promesa la podemos corroborar en muchos pasajes bíblicos, sin embargo voy a mencionar solamente dos. Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, para el ser humano, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está establecido? Que muera una sola vez y después el juicio. Eso es lo que está establecido. ¿Cuántos de nosotros somos seres humanos? Somos hombres, porque cuando se refiere aquí, en este punto, la palabra hombre se refiere al ser humano. Entonces, de la manera que está establecido, Hebreos 9:27, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Santiago 4:14 dice lo siguiente también: porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué es este tiempo que vamos a estar en este mundo físicamente? Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. ¿Haciendo alusión a qué? A la muerte. A que en un momento determinado ya no vamos a estar acá. Mucha gente, muchas personas, a veces olvidan esta realidad. A veces por tantas preocupaciones, otras, por los afanes de la vida, ¿verdad? Otros por miedo, otros porque quizás en ese miedo, aquí aplica la palabra miedo, no desean, ¿sí?, que llegue ese acontecimiento, esa verdad absoluta, una verdad que no podemos negar, una verdad que no podemos evadir ni evitar, es una realidad. Así es de que, mire, no podemos cambiar esta realidad. Estamos hablando ahorita precisamente de la muerte, por más que nos mentalicemos, por más que lo neguemos, por más que digamos que no nos conviene. Para muchos no les conviene, pero qué bueno que para usted y yo sí. Así es de que esforcémonos por aceptar y que se cumpla la voluntad del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Aunque debo de insertar este comentario, antes de que venga ese paso que todos vamos a dar, lo que sí podemos hacer es tener una calidad de vida. Y no nos confundamos, la mejor calidad de vida es la vida que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Esa es la mejor calidad de vida. No hay otra mejor calidad de vida, no hay otra mejor condición de vida que la que Dios diseñó para algunos de nosotros, ¿sí? Ahora, si nosotros no aprovechamos
esa forma en todos los aspectos, mire, desde nuestra alimentación, desde que lo que recibimos físicamente y también de lo que recibimos en nuestra mente de conocimiento y mucho más espiritualmente, ¿no? Pero entre menos nosotros administremos en óptimas condiciones o aprovechemos bien la vida, entre menos hagamos eso o nos interesemos por vivir de una manera saludable, completa, principalmente la espiritual, pues aumentaremos los riesgos para nuestra vida. Esto es, mermaremos anticipadamente, comenzando con nuestro físico, ¿no? Imagínense en lo espiritual, que tiene más trascendencia. Entonces la gente por eso pues no desea morir, y es angustioso y hasta de gran incertidumbre para las personas las cuales no viven la vida de Cristo. Viene de repente ese acontecimiento, dejan un dolor repentino, desventuranza por aquellos que formaron parte de su entorno más cercano. Pero por eso nuestro Padre Celestial toma este punto de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, porque es necesario que nosotros estemos siempre previendo todo lo que Dios ha estimado o ha establecido que va a acontecer. El apóstol Pablo, quien fue el que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, comprendió la profundidad de todo esto. Y debo de aclarar que su obediencia, la obediencia del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, ya hemos enseñado de ello, fíjese, su obediencia y su servicio a Dios, escuchen bien lo que voy a decir, la obediencia del apóstol Pablo, el servicio que dio el apóstol Pablo para la obra de Cristo, no lo alejó de su humanidad. Siguió siendo ser humano, siguió siendo una persona como usted y como yo, con todas sus debilidades. Y esto lo deseo comentar, o lo tengo que comentar, porque en una ocasión que estaba compartiendo precisamente de que sí se puede vivir una vida en fe como ser humano a una persona, esa persona me contestó, no, sí, pero él fue el apóstol Pablo, un santo. Pues, un ser humano como usted y como yo. Una persona que la única diferencia, fíjese bien cuál fue la única diferencia con nosotros. La única diferencia es que vivió en un entorno sociocultural diferente y con una desventaja, que no tenía la revelación de la palabra que usted y yo tenemos. Y es una ventaja para nosotros. Esa es la realidad. Y sin embargo nosotros seguimos batallando. Él aprendió de esa comunión con Dios. De repente toda la religiosidad que él tenía en su corazón, en su mente, se hizo realidad. Fue alumbrada por nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo ese encuentro precisamente con Él. Y le acomodó todos los pensamientos. Pero como le digo, no lo apartó de su humanidad. Siguió siendo un ser humano como usted y como yo. Esa es la realidad. Mire, ya lo que el mismo ser humano ha hecho después de la muerte del apóstol Pablo y de muchos de los personajes que se mencionan en la Biblia, pues ellos no son responsables, no son conscientes de eso que ha hecho el ser humano después de la muerte de ellos. Ya cada quien es responsable de lo que crea, ¿sí?, acerca de cada uno de estos personajes, pero simple y sencillamente le comento y le digo, el apóstol Pablo, con toda su consagración, con toda su entrega, con toda su fe, con todo lo que podemos aprender de él a través de la propia palabra de Dios, no dejó de ser una persona como usted y yo. No dejó de ser un ser humano. Vamos a ver el contexto de esta frase que hoy estamos compartiendo con usted, que el apóstol Pablo tuvo convicción y dejó plasmada en la Escritura, que dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver el contexto. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 12, desde el 1:12. Dice el apóstol Pablo, acuérdese, nunca perdamos de vista esto, un ser humano como usted y como yo.
igualito, como usted y como yo. Dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, déjeme le explico. Que lo que aparentemente pudiera ser una consecuencia drástica para su vida, porque esto lo escribió estando encarcelado, lo que está pretorio quiere decir, ahora sí como dicen, como podamos decir en estos tiempos, aquí en la cárcel o en la penitenciaría. O sea, todo lo que me ha acontecido, la gente que está aquí también encarcelada igual que yo, ha conocido y ha sabido y ha redundado en que ellos también se han bendecido por las promesas de Dios, porque están conociendo quién es el Señor a través de mi testimonio. Eso es lo que está diciendo él. De tal manera dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjese, y no solamente los que estaban encarcelados junto con él en diferentes celdas, ¿no? En diferentes calabozos, por llamarle así. Dice, y la mayoría de los hermanos que andan fuera, que estaban desanimados, dice, han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo. En este caso, la palabra esa sin temor se refiere a miedo. Algunos, ahora, me he dado cuenta también de esto, dijo el apóstol Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Ahora, eso que está mencionando aquí el apóstol Pablo, en donde que de repente hay personas que dan un pésimo testimonio de lo que es Cristo, dice, cuando menos se menciona. Y es una respuesta que mucha gente se hace cuando ve una iglesia por acá o una congregación realmente. La iglesia somos todos nosotros los creyentes verdaderos, genuinos, nacidos de nuevo, nacidos de Dios, nacidos del Padre. Pero de repente hay gente, oye, pues acá hay una congregación, otra congregación, esta se llama así, y empiezan a dar, unos son de Apolos, otros de Pablo, otros de, ¿sabe quién? ¿Sí? De Cefas. Entonces, y algunos están extraviados realmente. Pero ya lo mencionamos semanas anteriores. Fíjese, sea que lo hagan con desconocimiento, con doctrinas totalmente erradas, con filosofías mezcladas ahí humanas, lo importante es a la conclusión que llega el apóstol Pablo, es que se predica a Cristo. Ahora, es como los focos rojos o las, vamos a decir, esas anuncios espectaculares que llaman la atención, y eso ya lo había comentado. Hey, aquí estoy, hey, aquí estoy, hey, aquí estoy. Y nomás muchas congregaciones nomás sirven para eso, la realidad. Entonces ahí ya la responsabilidad es de cada quien ver el mensaje, observar vamos a decir, la manifestación de Dios, del Señor Jesucristo, de recordarnos que ahí está. Ya responsabilidad de la iglesia, responsabilidad de nosotros, ya responsabilidad de las personas que aún no conocen de Cristo, de volverse al Señor su Dios, de conocer la voluntad del Padre Celestial a través de la palabra, profundizando en ella, iniciando en ese caminar con Cristo, con el nuevo nacimiento, para entonces saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. ¿Y en dónde debemos caminar? En lo que con certeza sabemos que es la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A la verdad, algunos predican por envidia, por contiendas, otros por no sinceramente, piensan que van a afectar, pero sí, otros lo hacen por amor, otros lo hacen verdaderamente en el sometimiento a Dios y listo. Ahora, fíjese lo que dice Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Ahora, esta frase, ahorita en nuestro contexto es como para buscar pleito. ¿Qué pues? No, así no la dice. No significa eso. Significa, entonces, ¿qué?
¿A qué conclusión llegaremos? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de esto? Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué? Dice, y la respuesta viene, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, agrego yo, entre paréntesis, ¿no? O por cualquier motivación, aunque sea incorrecta, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Sigue diciendo, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Escuche bien, o por vida o por muerte. Ese es algo que nos muestra la convicción, la fe, en eso que está emanando del interior, como le digo, de un ser humano como usted y como yo. Que la única diferencia es que vivía en otro contexto social. Vivió hace, vamos a decir, 1900 años, quizás, ¿sí? O desde hace aproximadamente 1900 años. O un poquito más, un poquito menos. Esa es la realidad. Por eso dice aquí enseguida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Agrega, mas si el vivir en la carne, esto es, en este cuerpo, no está hablando en el pecado, ¿eh? Esta frase, vivir en la carne, no, vivir físicamente, estar con esta vida y manifestándome a la vida por medio de, pues, como Dios diseñó, ¿verdad? Andar caminando, andar hablando, andar haciendo todo lo que manifiesta que estoy vivo, dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, las dos, estoy como contra la espada y la pared, pero las dos opciones son de bendición. Las dos opciones son de bendición. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué dice? Muchísimo mejor. O sea que lo que está diciendo, que la muerte es mejor que la vida. Y algunos que no comprenden, lo rechazo, ¿verdad? No lo recibo. Bueno, pues primero reciba a Cristo y Cristo le dará convicción. Así es que sigue diciendo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, una vez más, no está hablando del pecado, no está hablando de las obras de la carne, sino está hablando en su físico. Tener esta vida, pues, seguir viviendo, ¿sí? Seguir viviendo, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por qué? Por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque les seguiré compartiendo, enseñando, reafirmando, repitiendo una y otra vez las palabras del Señor. Y confiado en esto, dice, estoy confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Esto es, todavía no iba a morir, aunque después sí ya estaba puesto para ser sacrificado, pero estamos hablando de cuando fue llevado hasta Roma. Bien. Y confiado en esto, que quedaré, que aún permaneceré, que quedaré y que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Esto es, voy a salir de la casa y estaré físicamente con ustedes una vez más. Pero sí les solicito esto, dice, pero sí les solicito esto, hermanos, versículo 27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjese, y en nada, absolutamente en nada, intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación. ¿Y esto es de quién? De Dios. ¿Se fija? O sea, lo que está diciendo es, mire, si para usted el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero para aquellos los cuales el vivir no es Cristo, sino persiguen a lo de Cristo, la verdad, no les queda, la misma palabra nos enseña, más que una horrenda, ¿qué dice? Una horrenda, pues, consecuencia, castigo, ¿cómo? Una horrenda expectación de juicio, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, lo importante es que Dios nos dice, aquí pongo a ti, delante de ti el bien y el mal, ¿sí? Lo correcto y lo incorrecto, la luz o las tinieblas, escoge pues. O sea, no hay cristianos de a fuerzas. ¿Cuántos sabemos eso? Que no hay cristianos obligados, no hay cristianos de a fuerzas. Es convicción del corazón. Y cada quien debemos tomar el camino de Cristo. Cristo ya hizo todo, ¿sí? Sigo leyendo. Porque a vosotros, ¿a quiénes? A los creyentes, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Se fija? Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. O sea, todos somos iguales. Todos vamos a padecer las mismas consecuencias. Críticas, señalamientos, en aquel tiempo persecuciones más feroces y atroces, ¿no? Y ni se diga en la famosa esa Santa Inquisición, ¿no? Que por cuestiones religiosas, pero pues ahí están ahí están las contradicciones del ser humano. Dice, teniendo un mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Iglesia, hermanos, al leer esta frase y confirmar, porque ya lo hemos confirmado, ante un contexto claro y bien explicado, con amor y misericordia de parte de Dios a través del apóstol Pablo, debemos observar, debemos nosotros ahí mirar, concluir que en realidad, fíjese, que en realidad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, son dos frases. Son dos frases. Vivir en Cristo y el morir es ganancia. Son dos frases que se complementan, sí, pero a fin de cuentas son dos frases. Son dos frases. Fíjese bien. Y una debe estar encadenada y una debe estar unida, debe de estar impregnada, soldada una a la otra. Y el separarlas solo sería una aberrante contradicción. Porque no será ganancia morir si nuestra vida no es vivir para Cristo o vivir en Cristo. Son dos frases. Porque para mí el vivir es Cristo y la segunda, el morir es ganancia. Vamos primero a revisar un poquito la primera frase, porque para mí el vivir es Cristo. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. En la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Entonces mucha gente dice, pero pues yo no sirvo en una congregación. Hermanos, servir a Cristo es ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen vecino, ser un buen trabajador, ser una persona que tiene los principios y los valores de Dios. Eso es servir a Cristo. La historia de la vida de todos los seres humanos, comencemos también desde aquí en este punto, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. La historia de vida de todos los seres humanos, acorde a lo establecido por Dios, es lo siguiente. Esto es lo que acontece, esto es lo que fue establecido por Dios para todos los seres humanos. Miren, todo mundo nacimos en pecado. Y no se vale otra vez no recibir o rechazar o cancelar. No, todos nacimos en pecado. Porque es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, eso es lo que estableció Dios. ¿Sí? Pero cuando no conocemos la palabra de Dios, pues hacemos este tipo de acciones, ¿no? Tengamos cuidado, bueno, informémonos en la palabra de Dios. Entonces todo el mundo, todos nosotros nacimos en pecado. Nacimos con la herencia del primer Adán. Pero esa herencia de pecado, esa herencia de vivir apartados de Dios, los niños, los bebés no son conscientes de ello.
Los bebés no son conscientes de ellos. Los bebés, aunque tienen la herencia de pecado, aunque en maldad fueron formados, igual que todos nosotros, como decir, esa actividad o esa membresía no está activa. ¿Sí lo estamos captando? Los bebés no tienen activada la membresía del pecado, aunque nacieron en pecado, con la herencia de pecado. No son conscientes de ello, pues. Por lo tanto, si conocemos la palabra de Dios, si conocemos lo establecido por Dios, sabemos que en su justicia, en que Él no dará por inocente al culpable, y esto lo repite 3 veces en la Escritura, en Números 14:18, Nahum 1:3, Miqueas 6:11, o sea, dice que no dará por inocente al culpable. El niño, el bebé, en esa justicia, como no es consciente o es inocente al pecado, por lo tanto en la justicia de Dios no puede ser condenado por el pecado. Esa es la realidad, eso es lo que ha establecido Dios. Ellos, los bebés, no tienen conciencia de ello. Pero al pasar los años, de repente, ese bebé crece y se hace un adolescente. Y de repente el papá dice, ¿dónde se transformó esto en un monstruito? Bueno, se activó la herencia de pecado. Se activó la herencia de maldad. Los niños son inocentes al pecado. Los bebés, iniciando con los bebés, después los niños son inocentes al pecado. Ya cuando llegan adolescentes, hay una gran diferencia en ser instruidos en la palabra de Dios y ser abandonados al mundo, ¿sí? Las personas que no instruyen los niños en la voluntad del Padre Celestial, los están abandonando al mundo. Y el mundo va a hacer estragos de ellos. Los va a despedazar. Los va a destruir con todas las consecuencias espirituales que Dios mismo en su palabra nos enseña. De tal forma que la diferencia en un adolescente que ya empieza, o sea, que ya se activó la herencia de pecado, es diferente al ser instruidos en la palabra de Dios, porque reconoce, sabe, y de repente ya siente en él, se ha activado en mí la cuestión de la maldad. Tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón a Dios, tengo que pedir ayuda a Dios, tengo que entregar mi corazón a Cristo e iniciar una vida como todo ser humano, con nuestras batallas, con nuestras debilidades, pero siempre aferrados a Cristo. Sin embargo, el que no fue instruido en la palabra de Dios, sino aventado al mundo, ¿qué es lo que va a hacer? No va a tener otra opción. Te va a estar viviendo, cuando se da cuenta del pecado, de la herencia de pecado, y hay maldad en su corazón, y hay odio, y hay rencor, y por las lastimadoras que provocaron, pues desafortunadamente los adultos, también apartados de la voluntad de Dios, pues ellos van a vivir sin esperanza y sin fe. No van a saber, porque no fueron instruidos, en qué es lo que deben de hacer cuando ya sienten que esa actividad, que esa herencia o esa, como yo le digo, membresía del pecado ha sido activada. Sucumben ante ella. Y muchos están hasta tan en el lado más alejado que dicen, no, es que así es la vida. No, es que la vida sí es una guerra en donde cada quien se aprovecha de cada quien y a ver de qué cuero salen más correas y listo, ¿no? Si él me hace aquello, pues le hago el doble y ese es el mundo. Bueno, eso no es, eso es la prueba objetiva, la prueba fehaciente del pecado en el ser humano. Así es. Los niños que son instruidos en el Evangelio, rápidamente cuando se dan cuenta de su naturaleza humana, tienen que entregar su vida a Cristo y ser edificados y buscar ser edificados y bendecidos por Dios a través de todo lo que Él comparte con cada uno de nosotros, ahora ya como adultos, como personas, como jóvenes que son conscientes del pecado. Acuérdese, la conversión a nuestro Señor y Dios por medio de Cristo debe de ser una realidad. Y es la misma promesa, fíjese, en esa justicia de Dios es la misma promesa para un joven que fue instruido en el cristianismo que para un joven que fue aventado al mundo. Es la misma promesa. Los dos tienen la oportunidad de ¿qué? De acercarse a Dios y nacer de nuevo y vivir una experiencia primero
de que nuestra vida es totalmente rescatada del pecado para entonces vivir ahora en la cobertura de Dios, compartiendo Él con nosotros de su santidad. Esa es la gran diferencia. Ahora, uno que ya nació de nuevo, uno que ya tiene estas convicciones, que vive en la fe del Hijo de Dios y que conoce y experimentó la obra redentora que es en Cristo Jesús única y exclusivamente, en ese nuevo nacimiento, en esa nueva condición, ahora vive un interés de conocer la voluntad del Padre Celestial. Ahora vive en un interés pleno de saber cuál es la palabra escrita infalible, inerrante de Dios para la vida del ser humano. Eso es lo que busca un creyente nacido de nuevo. Para un creyente nacido de nuevo, en donde mora el Espíritu Santo, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Si una persona dice, no, es que ahí hay medias verdades, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Todavía sigue viviendo ¿en qué? En su intelecto. Todavía está en el mundo, apartado de Dios. Y eso es lo que da la convicción verdadera en Dios. La fe en Dios y su obra redentora en Cristo Jesús ordena nuestras prioridades. Y sabemos, quienes vivimos bajo la cobertura de Dios, que los mandamientos de Dios son mandamientos magistrales. Son mandamientos que son inerrantes, que son infalibles. Y es aplicable, la palabra de Dios es aplicable en todos los tiempos y en todas las etapas de la vida. Siempre. Son mandamientos que duran para toda la vida en el individuo y que se hacen realidad en Cristo Jesús, aún después de la muerte. Uno que se dice creyente, mire, de acuerdo a la palabra de Dios y que el mismo apóstol Pablo le enseñó, ponle la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que sus motivaciones son 100% cristocéntricas. Sí, es la condición y la manera de pensar de un nacido de nuevo, de un hijo de Dios, de aquel que dice, para mí el vivir es Cristo. Su vida es 100% cristocéntrica, no se enrola en la vanagloria de la vida, ¿sí? Ahora, yo tengo que aclarar eso también. Es imposible separarnos de este mundo, porque el mismo apóstol Pablo enseña, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿qué significa esto? Escuche bien. En 1 Corintios 7, 33 y 34 solamente lo menciono. Toma un aspecto precisamente acerca del mundo, pero en estos dos versículos, cuando se refiere al mundo, no se refiere al pecado, porque el 97% que la Escritura en el Nuevo Testamento menciona al mundo, habla del mundo del pecado, del mundo apartado de Dios, del mundo que está viviendo en la condenación, apartado fuera de la voluntad de Dios. Eso es cuando habla del mundo. Pero en estos dos versículos, el apóstol Pablo enseña, habla de la relación matrimonial y que debe ser y aplicarse, este principio espiritual se aplica para las cosas del diario vivir. Dice, tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene cuidado de las cosas del mundo. Aquí no se refiere al pecado, al mundo caído. No se refiere a las cosas que usted y yo tenemos que hacer, que no podemos quitar de nuestra vida. Y se lo voy a decir así, simplemente, ¿a qué hace referencia 1 Corintios 7, 33, 7, 34, aparte de la tensión mutua detallista entre los matrimonios? Hace referencia a que como creyentes tenemos un rol que cumplir como seres humanos. Mire, tenemos que comer. ¿Cuánto ya desayunaron hoy? Bueno, a eso se refiere el apóstol Pablo aquí, las cosas del mundo. Tienes que comer. Tienes que vestirte, tienes que dormir, tenemos que ir al baño. Esas son las cosas. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que trabajar. ¿Me explico? Eso es lo que significa, pues, tener cuidado de las cosas del mundo. O sea, Dios lo que dice, tenemos que ser responsables con aquellas cosas que no podemos evadir y que son del diario vivir. ¿Tenemos que atender a los hijos? Sí, esas son las cosas del mundo. ¿Tenemos que atender y ver por nuestros semejantes? Sí, son las cosas del mundo. ¿Tenemos que atendernos como matrimonio a los casados? Sí, son las cosas del mundo. Es una tensión elemental en la que Dios también nos instruye para convivir sanamente
y edificar nuestras vidas y también compartir del amor de Dios con nuestros semejantes. Esas son las cosas del mundo en estos versículos 1 Corintios 7, 33 y 34. Entonces no podemos apartarnos, vamos a decir, de las actividades común y corrientes de un ser humano y que el apóstol Pablo también tenía con respecto a la esposa, que él no se casó. ¿Ok? Pero todo lo demás lo atendía. Esas son las cosas del mundo a las cuales se refieren. Son cosas que no se pueden dejar de hacer. Como le digo, a esto se le llama en 1 Corintios 7, 33 y 34 las cosas del mundo. Sin embargo, el 97%, como le dije, diría yo, que la Escritura cuando habla del mundo, habla de pensamiento del mundo, de enrolarse en las filosofías de este mundo y de un mundo caído. ¿Sí? Esa es la realidad. El vivir en Cristo, iglesia, el vivir en Cristo hace la diferencia. Porque ahora sí, el mundo caído, la verdad ni se acuerda de Cristo. El mundo caído, aún el 24 de diciembre, no celebra a Cristo. Aunque ya aclaramos que no nació el 24 de diciembre la noche, pero no celebra a Cristo. La forma, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si se celebra o no celebra a Cristo? Pues en la forma en que se celebra. Esa es la realidad. Ni siquiera se menciona. ¿Usted cree que están celebrando a Cristo? No, bueno, ese es el mundo. El tipo de reunión, como le digo, pues dará cuenta si verdaderamente es para nosotros vivir en Cristo. O sea, para mí, aplica el versículo para mí, o la frase para mí el vivir es Cristo. Acciones que el apóstol Pablo tuvo y que nos enseña Dios a través de él, que es para mí vivir es Cristo. Escuche bien, siempre oraba y daba gracias a Dios. Y lo voy a tomar del contexto de lo que leímos, de Filipenses 1, desde el capítulo 1, versículo 7, creo que tomamos ahí. Siempre daba gracias a Dios. Siempre oraba por sus semejantes. Conocía y predicaba el Evangelio. Amaba a sus hermanos en la fe. Estaba al pendiente de ellos, estaba al pendiente de ellos como hijos espirituales. Estaba al pendiente de lo que se predicaba. ¿Sí? Si cualquiera que fuera la motivación de quien predicaba, estaba al pendiente y reafirmaba lo que era de Dios y rechazaba y denunciaba lo que no era de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él, fíjese bien, decía, no importa si lo hacen por contienda, vanagloria, envidia, lo importante es que se predica a Cristo. Pero también enseñó en el contexto de sus cartas, pero no vivan la doctrina que no es de Cristo. Si se predica mal, pues eso hay que rechazarlo, eso no hay que recibirlo. Iglesia, el mismo apóstol Pablo como ser humano, el cual dijo, para mí vivir es Cristo, estaba padeciendo en su propia vida la diferencia de ser del mundo a ser creyente, a ser cristiano, a ser hijo de Dios. Hay mucha diferencia, totalmente, y él, en el contexto en el cual vivía, pues estaba padeciendo esas consecuencias. Pero él seguía diciendo, para mí vivir es Cristo. Iglesia, simple y sencillamente, no solo con palabras, sino con la vida misma, denotamos si para nosotros el vivir es Cristo. Esa es la realidad. Ahora yo pregunto, porque hay una cosa aquí bien importante. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. O sea, diciendo, para mí, yo no sé para ustedes. Así como lo dijo Josué en su momento, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, es algo personalizado. Por eso es importante que aquí, al yo leer, para mí el vivir es Cristo, iglesia, para usted el vivir es Cristo. Porque para Pablo lo es, o lo fue. Para mí lo es, pero para usted. Eso es lo importante que debemos concluir, que debemos conocer. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo y espero que para usted también el vivir sea Cristo. ¿Por qué es importante, iglesia? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces entramos a la segunda frase, que es el complemento de la primera. Si para mí el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia. Pero para mí, si el vivir no es Cristo, o ando a medias,
¿sí? Como lo dice en Apocalipsis, estoy con un pie acá y un pie allá, tibio, soy tibio. Entonces, para mí no es vivir es Cristo, por lo tanto el morir es una tragedia. Ya vemos la diferencia, ¿no? En un funeral, principalmente, ahí se ve objetivamente la diferencia. Si fue Cristo o no fue Cristo el vivir para esa persona. Si fue Cristo o fue cristocéntrica su vida. Dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es servir a Cristo, en la traducción lenguaje actual. Y la palabra el morir es ganancia, en la traducción lenguaje actual dice, pero si muero, salgo ganando. Pero fíjese, de manera personal otra vez, pero si yo muero, salgo ganando. El apóstol mismo, o el mismo apóstol Pablo, aparte de esto, en su entorno, ese que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, enseñó también, de parte de Dios siempre, sobre la unidad, enseñó sobre el sometimiento, enseñó sobre la vida cristiana, enseñó que debemos congregarnos, enseñó que, ¿sí?, que debemos amarnos unos a los otros y soportarnos unos a otros. El mismo apóstol Pablo, que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, enseñó de la muerte, pero siempre enfatizando de la vida eterna. Siempre enfatizando la vida eterna. La muerte, como mencionamos, iglesia, es una promesa de Dios. La muerte es una graduación. La muerte es una plenitud total para el ser humano. Pero esto o esta condición será una realidad cuando antes, o sea, que llegue la muerte, vivamos una vida cristocéntrica. Esto es, para mí, el vivir es Cristo. Solamente así será una realidad. Y para que nuestra vida sea Cristo, tenemos que ser, como digo, tiene que ser cristocéntrica. Y para que sea cristocéntrica, tenemos que nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Mire, veamos algunas citas bíblicas solamente para terminar acerca de la muerte. Juan 11:25, o más bien, cuando se hace la diferencia, ¿sí?, del creer o no creer. Si es cristocéntrica nuestra vida o no lo es cristocéntrica. Juan 11:25, dijo Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y que para él el vivir sea Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. Y luego pregunta, ¿crees esto? ¿A quién le dijo esto? Ahí, a María, la que se acercó ahí, ¿sí? Acuérdense que María y la otra, ¿cómo se llama? Marta, había muerto su hermano. Está hablando en el contexto de este que había muerto, se me fue. Lázaro, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo. ¿Crees esto? Y es una pregunta vigente para nosotros. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Se fija? Ezequiel dice, desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Fíjese nada más. Promesas de Dios que se hacen realidad si es verdaderamente para nuestras vidas vivir en Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo. Iglesia, termino con lo siguiente. Dos frases inseparables que se complementan una a la otra. Y que la primera parte garantiza la bendición de la segunda parte. Eso es lo que Dios estableció y no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, no lo podemos arreglar de una u otra forma de acuerdo a la perspectiva de un ser humano. Simple y sencillamente, si para usted y para mí el vivir es Cristo, el morir será ganancia. Y se marcará una gran diferencia eterna
para nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén. Damos gracias a Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, mi Dios, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque nos enseñas la verdad absoluta que tú plasmaste en el Evangelio para traernos certidumbre, para darnos guía, Padre, para saber que estamos siempre seguros en Cristo. Y como tú mismo lo enseñaste a través del apóstol Pablo, puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que si para nosotros el vivir es Cristo, el morir será siempre ganancia, vida eterna en Él. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Nos despedimos, que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo y primeramente Dios, nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.